Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Vamos entonces a dar paso a otra de las frases de José Martí, que respalda todo el proceso educativo latinoamericano y que hoy es uno también de nuestros acompañantes, antes de darle la palabra a el invitado. Entonces, José Martí nos dice, la educación es como un árbol. Se siembra una semilla y se abren muchas ramas. Sea la gratitud del pueblo que se educa árbol protector en las tempestades y en las lluvias, de los hombres que hoy los hacen mucho más grandes, hombres que se recogerá siempre en escuelas que siembre bien. José Martí. Entonces, nuestro invitado internacional, José Martí, con voces y palabras sobre educación, da la bienvenida a nuestro invitado Pablo. Lina, tienes la palabra. Bueno, según lo que se había mencionado, hoy vamos a empezar con Giselle Tatiana, entonces le voy a ceder la palabra a César Damián para que él nos haga la presentación respectiva. Muchas gracias, Damián. Muy buenas tardes con todos y todas. No sé si me pueden escuchar ahí perfecto. Damián, un poquito más de volumen, por favor. Ok, buenas tardes con todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, se escuchan. Muchísimas gracias. Pues, en contexto, quisiera agradecer la oportunidad que nos están dando todos y todas los que estamos aquí reunidos para compartir sus experiencias. Pues para los que no sé, mi nombre es Damián Castro, soy estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de aquí de Colombia, una joya acá, y pues en ese trasegar de los quehaceres educacionales me he encontrado con la fortuna de pertenecer a la red Chisua y compartir y aprender de todos los maestros y maestras que en ella confluyen. Entonces, es un honor para todos nosotros contar con la magíster en Educación, Comunicación de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, socióloga de la Universidad de Santo Tomás, maestra investigadora de la red Chisua, la magíster Giselle Tatiana Rodríguez Guerrero con su proyecto denominado Proyectando la Ciudad desde el Cine Comunitario. Bienvenida, Giselle Tatiana. Es un honor para nosotros tenerte acá. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Voy a poner mi presentación en la pantalla. Bueno, gracias. Bueno, como verán, mi proyecto pues, de presentación con ustedes es Proyectando la Ciudad en el Cine Comunitario. Esta investigación ha sido asesorada por la doctora Ana Bricet Ramírez Cabanzo, quien fue pues, mi tutora de tesis. Bueno, el tema de investigación es el espacio público y el cine comunitario en la configuración de ciudadanía. El proyecto de ciudad es una tarea concedida a las altas esferas del poder que desconocen las condiciones necesarias para dignificar la historia de vida de los grupos sociales que se encuentran desprovistos. ¿Ahora sí está mejor? Bueno, el tema de investigación, como les decía, es el espacio público y el cine comunitario en la configuración de ciudadanía. Esta investigación es una sistematización de experiencias de un colectivo que desarrolla cine comunitario en una localidad de la ciudad de Bogotá, que es la localidad sexta de Tunjuelito. Y pues el colectivo se llama Hacinados. Como ustedes ven en la presentación, pues Hacinados es una resignificación de un concepto de hacinamiento, el cual pues padecen muchas de las ciudades, si no la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Pero entonces aquí se retira la H y se le da una resignificación fuerte,
un acento fuerte a la C del cine. Entonces, ese hacinamiento se volca a estar reunidos en torno al cine. De tal manera, nuestra pregunta de investigación es cómo desde la experiencia de cine comunitario del Festival Hacinados por Tunjuelito se forjan procesos participativos de apropiación de la ciudad. Para entender pues nuestro tema de investigación o para desglosarlo en una pregunta problemática, el objetivo general es el siguiente, perdón. Analizar los procesos participativos de apropiación de la ciudad que se generan desde la experiencia de cine comunitario del Festival Hacinados por Tunjuelito. De tal manera que con esta investigación se busca responder dos objetivos específicos. Primero es descubrir los significados compartidos que tienen los ciudadanos en torno a la ciudad y derivados de los procesos de creación audiovisual que se desarrollaron a la luz del Festival Hacinados por Tunjuelito. Y el segundo objetivo es identificar el papel del cine en la configuración de ciudadanía y espacio público relacionados a la experiencia del festival. Entonces, los antecedentes de esta investigación, como pues podemos observar, son han tenido tres enfoques. El primero, el de la comunicación política, pues entendemos que la política se vale de la comunicación con el fin de influir en la ciudadanía y así lograr la aceptación de planes y medidas económicas, políticas y sociales. Por consiguiente, entendemos por proceso de comunicación política, abro comillas, la generación, preeminencia y transmisión de emociones, valores e ideas que sustenten la aceptación del grupo gobernante o de su mensaje. Es decir, que se desarrolla la comunicación política reconociendo la influencia de los medios masivos de comunicación, los más media, como un campo de estudio del que se distinguen como actores principales los políticos, el periodista, los dueños de los medios y la opinión pública. De esta manera, nuestra investigación, entendiendo esa comunicación como la posibilidad que permite a la democracia manejarse en sentido descendente del mensaje del poder político al electorado y en sentido ascendente de la opinión pública a sus gobernantes, nuestra intención es pues desde forjar procesos de participación donde se construya una agenda de lo público. Las experiencias que estudia esta investigación son experiencias pues del país. Estudia pues la experiencia del colectivo Montes de María siglo XXI, el de tejido comunitario, que es un proceso forjado por la CRIC, pues toda la comunidad indígena del Cauca, una experiencia del taller de cine en Buenos Aires, Cauca, sin faltar pues ojo al sancocho, y otra experiencia de unas compañeras de la universidad en Altos de Cazucá, donde se encuentra que el cine comunitario forja formas propias de comunicar atravesado por los diferentes matices del territorio. En América Latina, pues evidentemente también hay un gran esfuerzo o trabajo en el cine comunitario y pues cada uno de los territorios tienen sus diferentes, como les decía, matices. Así en Chile y en Argentina, pues han tenido siempre que mantenerse en algunos procesos gestados desde la clandestinidad, por lo que se conoce su experiencia a partir del videoproceso. En Colombia ha sido muy fuerte, digamos, como el registro documental, todo esto desde la experiencia pues de la maestra Marta Rodríguez, y pues países como Cuba, México y Brasil, pues en su momento han tenido la posibilidad de recibir apoyo del Estado para pues fortalecer sus procesos participativos en red. Entonces, las categorías de análisis para descifrar o responder a nuestros dos objetivos específicos son, primero, pues está el enfoque del cine y la comunicación alternativa, donde nuestra categoría de análisis será el cine comunitario, educación popular y ciudad. Y el segundo, los medios de comunicación y la cultura política,
donde pues la categoría C era la ciudad en la creación audiovisual, particularmente pues de nuestra experiencia, ¿no? Entonces entramos en materia pues teórico-conceptual. Para desarrollar esta investigación pues tuvimos que estudiar cómo es un proceso de comunicación y de forjar procesos participativos en red, pues el teórico fundamental para esta investigación fue Manuel Castells y pues de la mano con Alan Turing. Entonces, como vemos ahí, aquí en este esbozo, el campo está definido por la totalidad, que es pues digamos como en la cultura hegemónica, ese discurso hegemónico, nuestra historia oficial y también unos procesos antagónicos donde se inscriben la oposición a esa totalidad y el forjar una nueva identidad. Eso es lo que define nuestro campo de acción. Este campo de acción pues está en constante lucha por detentar el control de la historicidad y en contra de ese orden social preestablecido. En la parte de abajo vemos pues el modelo teórico que describe Alan Turing en los movimientos sociales, donde esa totalidad que está resguardada está pues una línea consecutiva, todos los puntos están seguidos, está siendo atacada o en contravía viene la identidad gestada desde los procesos de formación. De tal manera que, pues nos dirá Manuel Castells, las relaciones de poder son un constante lucha de fuerzas entre el contrapoder y el poder. Y allí es donde aparece la comunicación. Y en nuestro ejercicio, o sea, la comunicación no entiéndase como el cuarto poder, como pues algunos lo asumen, sino más como el campo dispuesto para desarrollar estas relaciones de poder. ¿Sí? Es la comunicación la que nos va a permitir desarrollar estas relaciones y estas luchas entre poderes. Para el caso entonces particular del Festival Hacinados, Festival Hacinados por Tunjuelito, perdón, es el espacio público, el lugar fundamental para el desarrollo de estas luchas o estas relaciones de poder, porque es un espacio que es desinstitucionalizado y donde encontramos pues la posibilidad de encontrarnos y de dialogar con el otro. De tal manera, pues entonces, entendiendo un poco la idea de ciudad, pues entendemos primero pues la ciudad como lo decía Jesús Martín Barbero, es el espacio comunicacional que conecta entre sí diversos territorios y los conecta con el mundo, de manera que es de gran relevancia la comunicación y el dominio mayoritario del urbanita, del ciudadano, sobre el territorio, dado que en la actualidad el 50% de los habitantes del mundo ocupan el suelo urbano y hacia el 2030 se proyecta que las ciudades recojan el 75% de la población mundial. Es decir, que en definitiva estamos en unos procesos progresivos de hacinamiento, donde si bien como organizaciones locales no podemos transformar estas lógicas macropolíticas, sí podemos darle un tratamiento, por decirlo así, desde lo social, desde lo local. Y es pues conectar a todos estos grupos con esa red global, y hacer parte de esa sociedad, red global de la que nos habla Manuel Castells, donde encontramos que el barrio es el mediador fundamental de lo privado y lo público para la construcción de un nosotros.
García Calcrini, en el libro Consumidores y Ciudadanos, indaga en torno a lo que significa escribir en torno a la ciudad desde la multiculturalidad y en el arte como instrumento cohesionador, difiriendo así el problema de la identidad vista desde dos aristas de la realidad. Por un lado están las teorías y los conceptos que desde la academia estudian o estudiamos la ciudad, pero por el otro están también los movimientos sociales que desde un enfoque sociopolítico y desde el constructivismo operan sobre procesos de significación en los ciudadanos y los consumidores de la ciudad. Entonces, digamos que esto nos permite inferir pues la importancia de esa territorialidad o esa ciudad, pero además la posibilidad de estudiarla a partir de los fenómenos contemporáneos o posmodernos, pues, para llamar a la presentación a Mark Ausch con los conceptos de lugar antropológico y no lugar. Entonces, si bien decimos que la identidad se define por el territorio, por ese lugar que habitamos y que sentimos como propio, Mark Ausch nos dirá que el espacio en contemporáneo está escindido entre el lugar antropológico, ese territorio al que yo le doy un sentido y hago parte de él, y el no lugar, que son esos lugares de tránsito, como las autopistas, como, no sé, las estaciones de Transmilenio o de el transporte público en cada una de nuestras ciudades, de la misma calle. Y entonces al quebrar estos dos conceptos, pues porque Hacinados usa la calle como el espacio idóneo para gestar procesos de formación y de formación política y de participación, vemos en el no lugar ese espacio ideal para más allá, o sea, para asumirlo desde esta contemporaneidad y darle un sentido de pertenencia a lo que es nuestra calle, el lugar donde podemos encontrarnos en lo público. Bueno, entonces ahí no sé qué fallos tuve con mi presentación, pero acá ahora pues vamos a ver el diseño metodológico. Evidentemente esta investigación es de carácter cualitativo, de orden interpretativo, donde busca develar el qué o los qués, cómo y por qué de la acción social que deviene de la experiencia del Festival Hacinados y pues de todas sus prácticas anteriores. Aquí les presento el colectivo. Somos Hacinados, Cine con Inclusión Social. Somos un grupo de personas pues relativamente grande, pues necesario para hacer una producción audiovisual. Nos reunimos cada año para forjar este proceso en la localidad. Allí se instala en una alameda peatonal del barrio Venecia, y lo que vemos atrás es una carpa, la cual no tiene la función de que las personas entren al espacio, sino todo lo que hace es la función de, pues, de ser un televisor pantalla redonda, de esos televisores antiguos, donde toda la magia ocurre dentro y pues es en la tela blanca, en nuestro telón, donde proyectamos pues todos los productos audiovisuales que hemos realizado en estos años. La experiencia pues es estudiada a partir de los últimos 3 años donde se hizo el festival, 2017, 2018 y 2019. En el primer festival hicimos la Bogotá en los tiempos, donde proyectamos durante 3 días. El primer día del pasado, la Bogotá del pasado, en el segundo día la Bogotá del presente y en el tercer día la Bogotá del futuro, porque pues digamos el festival siempre ha estado interesado en generar una discusión colectiva
y una reflexión en torno a pues nuestro proyecto de ciudad, porque creo que muchas veces como ciudadanos pues nos vemos como relegados de esta tarea y pues es importante pensarnos qué tipo de ciudad queremos y por ende más adelante pues forjar procesos de reflexión a la hora también de hacer nuestros procesos participativos como el hecho de ir a sufragar. Pues que esto sea un acto reflexivo previo a cómo quiero yo la ciudad, cuál es el discurso que más me convence. El siguiente festival fueron pues eh, historias de ciudad y el último fue proyectando la ciudad. Allí en historias de ciudad hicimos los 7 pecados capitales en forma de film minuto, siempre con población de la localidad o de lugares aledaños a la localidad, pues porque hacen un proceso de inscripción. Eh, y en el último, pues hicimos, en Proyectando la Ciudad, se hizo un documental a una fundación musical de la localidad y un corto de ficción que se llama Superhéroes, que lo encarna pues la figura de un niño de 12 años más o menos. Entonces, pues allí lo que hemos visto es cómo las personas buscan dar evidencia de las problemáticas de la vida cotidiana, lo que el colectivo Montes de María en su momento diría como la denuncia de bajo perfil. Entonces, a partir de contar nuestras experiencias, de contarnos, hay una denuncia develada de la vida, desde la vida cotidiana. Entonces aquí como vemos están pues los 3 festivales que se han desarrollado. Eh, y pues hemos tenido la oportunidad, como les decía, de desarrollarlo en el mismo espacio, en el mismo escenario que es la Alameda de Venecia, donde pues nos hemos dado cuenta, sobre todo en el último festival, que se hizo no solamente en el lugar de la Alameda, de ese tránsito peatonal, sino que además pudimos llevarlo a una cancha de baloncesto que quedaba en otro barrio cercano a Venecia. Y pues en esa cancha de baloncesto, aunque estaba cercana a un lugar de paso, realmente no hubo tanta atracción, por lo que pues afianzamos esa, digámoslo como hipótesis, en la que creíamos que el no lugar que es la calle es el escenario ideal para gestar procesos de formación, de participación desde la proyección. Entonces, bueno, en definitiva, pues, digamos, Hacinados es una organización de orden local que que el papel que tiene dentro de esta teoría de red participativa o esta teoría comunicativa del poder que está pues descrita desde Manuel Castells es que pues hay unos conceptos y hay unos actores dentro de esta sociedad red. El primero es pues el espacio donde se gestan todos los procesos, porque pues es necesario lo local para llevarlo a lo global, ¿sí? No hay no hay internet sin contenidos en internet. Asimismo, los procesos locales no es que vayan a desaparecer, sino que deben integrarse a los procesos de la sociedad global. En esa medida, Hacinados cumple la función pensándonos en esa red, en esa chisua, en la mochila, todos esos nudos son los enlaces y Hacinados hace parte de esa red global como un enlace donde une todos esos procesos comunitarios, une todas esas historias contadas desde los procesos gestados en lo local y los lleva a pues a la gran red o a la red de internet para que sean pues difundidos estos contenidos. Si bien en un principio los verán simplemente los que participaron en esos procesos, pues ya
o sea, esa figura real migra hacia lo virtual y va pues haciéndose visible hacia su red social, que son quienes conocen pues los procesos participativos. Y así pues también se va gestando esa posibilidad de, digamos, programar esos valores, porque pues él tiene la posibilidad, cuando hablamos del programador, pues es esa persona que dentro de esa red particular, porque son muchas redes las que integran la sociedad, red global, está la red del poder, estarán otras redes, pero cada red le da un valor a sus procesos, a lo que hace desde lo local. Y así pues se van configurando unos nuevos sentidos, ¿sí? De manera que pues desde estos procesos de contarnos desde nuestras propias experiencias, de hacer una denuncia de bajo perfil desde nuestras inconformidades frente a la vida cotidiana, pues van generando nuevos significados, nuevos significados compartidos. Se va haciendo una nueva visión de mundo y una nueva visión de futuro, de lo que se es y de lo que se quiere ser o hacer de la ciudad y de los procesos que están en lo local. Entonces, pues para finalizar, el cine, más que si bien es una experiencia estética, también nos lleva desde lo estético a compartir esos sentimientos y esos significados que, digamos, enmarcan lo que es la vida cotidiana de las personas, porque la persona cuando está frente al proyector, pues se siente identificada con la historia que se está narrando. Y al identificar que pues no está solo, que esa posibilidad, esa historia propia está llevada a la pantalla grande, pues se van configurando esos nuevos discursos y pues también se va generando un debate frente a estos, no en el momento, porque si bien hacinados, pues también hace un ejercicio de foro donde se discute con los asistentes lo proyectado, pues muchas personas en el momento no tienen la posibilidad, porque quieren o pueden, de participar en el momento del debate, pero todas esas discusiones más lo proyectado le dejan, digamos, como un discurso ahí en voz en off en su cabeza, que lo lleva a debatir y a reflexionar esa vida cotidiana. De tal manera que el cine o el audiovisual es una herramienta, si bien es un fin, que es el proyectar un documento, un archivo audiovisual, también es un medio y es el instrumento que utiliza Hacinados para hacer ejercicios de inclusión social y de empoderamiento de la comunidad. Pues hasta ahí iría mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Y pues espero, si tienen algunas inquietudes, resolverlas al final de la presentación de mi compañero, supongo. Giselle, muy buen ejercicio su exposición, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Lina y a Damián, pero no sin antes hacer dos comentarios. El primero de ellos, sí, ya tenemos algunas preguntas muy interesantes que serán al final, y recordar una frase de José Martí: cada cual al morir enseñará al cielo su obra acabada, su libro escrito, su arado reluciente, la espiga que segó, el árbol que sembró. Son los derechos al descanso, triste el que muere sin haber hecho obra. Esta frase es una invitación a revisar nuestra obra, que
punto a punto la hemos ido tejiendo en nuestra red y con todas las personas que hoy nos acompañan y nuestros invitados que cada sábado están exponiendo su obra maestra y su trabajo. Lina, tienes la palabra. Adelante, Damián, por favor. Muchísimas gracias por sus aportes de conocimiento al tejido en red. Sépase que todo lo que hemos construido como Red Chiso, como maestros y maestras apasionados y preocupados por las juventudes y las infancias, aporta maestros, no es el caso personal de mi persona, el provenir de una construcción como docente, como futuro docente y como futuro cambiante de la sociedad. En este espacio de intercambio quisiéramos regalarles un poquito de la cultura colombiana, del campesino colombiano. Entonces me permito presentar un pequeño y corto video. Espero lo disfruten y después de este seguiremos con la dinámica del espacio para poder seguir realimentando nuestros saberes y creando red y tejido de conocimiento. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe de maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe de maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la chota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chachafrutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacado. Muchísimas gracias por tu disposición a las dinámicas de la Red Suiza, de este seminario que nos llena a todos de sabiduría, conocimiento y nos impulsa a seguir construyendo. Este video es editado por Miguel Aguirre, es una composición del maestro Rodolfo, se llama Toitico bien empacado, es una composición tolimense y quien interpreta se llama Kate James, es irlando colombiano. Entonces pues espero les haya gustado, lo hayan disfrutado de la información a grandes rasgos de nuestra cultura colombiana, especialmente el campesinado. Y creo que seguimos con Lina para que nos dé y dinamice el espacio y podamos seguir construyendo conocimiento. Bueno, cordial saludo para las personas que se unieron hace poco, bienvenidos. Estamos desde la red Chisua muy contentos, haciendo un recorrido muy rápido. Les cuento que
Tenemos gente de Perú, de, de México, de Tunja, de la UPTC, de la Universidad del Quindío, de Bogotá, de la red COMEI de Argentina, de la Universidad Distrital de México, de la red IEM, de Brasil, de Guatemala. Entonces estamos muy contentos de este intercambio de saberes y de ver que nuestra red es cada vez más grande. Vamos a darle paso ahora. Me están diciendo acá que tenemos también gente de Uruguay y de Brasil. Bienvenidos y bienvenidas todos. Vamos a darle paso ahora sí, sin más preámbulo, al doctor maestro Pablo Flores del Rosario, con un trabajo bellísimo sobre filosofía en el aula. Él es doctor en filosofía de la ciencia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, es licenciado en filosofía de la UAM de México y docente e investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Bienvenido, maestro Pablo, y muchas gracias desde ya por sus valiosos aportes. Bueno, estimados colegas, mientras ingresa Pablo, podríamos ir con algunas preguntas para la profesora Tatiana. Tatiana, ¿estás ahí? Sí, señora. Vale, Tatiana, una de las preguntas que nos hace, por ejemplo, Alfonso desde Medellín, es ese impacto por el territorio, ¿no? Alfonso nos pregunta, cómo han trascendido los procesos identitarios del territorio con el proceso de hacinados? Otra pregunta es, bueno, ¿quiénes participan en la hechura de los guiones? ¿Cómo se da el proceso de producción y edición? ¿Por qué esos títulos? ¿Por qué Pecados Capitales? ¿Por qué Superhéroes? ¿Por qué Adán regresa al paraíso? ¿De dónde salen todas esas ideas para producir el cine comunitario? Tienes la palabra. Bueno, gracias. Digamos que el impacto que se ve sobre todo es en el espacio público. Es muy difícil tener un impacto o hacer una evaluación de impacto en un plazo de tiempo tan corto como son 3 años, ¿no? Pero digamos el colectivo ya tiene un reconocimiento en el espacio y lo más importante es que el espacio que se escogió para desarrollar el festival, pues digamos que por la necesidad de proyectar tiene que ser un espacio oscuro, de manera que esa parte de la Alameda en el barrio Venecia era una parte poco transitada porque era demasiado oscura, entonces era, digámoslo así, un lugar del miedo. Pero en estos últimos años el espacio se nota que es más transitado, es decir, que ha reducido ese estigma o esa idea del miedo. Que es como el gran logro que tenemos. El otro logro, o digamos que más que logro, es una intención que tiene el festival, es pues en el sur de la ciudad, como en los lugares de habitacionales de los obreros de nuestras ciudades, de nuestros países, pues el barrio se convierte en un lugar dormitorio, donde yo llego, pues convivo con mi familia, pero pues no hay sentidos de vecindad y de comunidad. Y pues esto es lo que ha buscado hacer el festival, que la gente se pueda encontrar en lugares cercanos a su casa y reconocer diferentes identidades, diferentes personas. Entonces, al estar en en un lugar como la Alameda de Venecia, pues hemos podido contar con público infantil, con madres, con padres, con habitantes de calle, con recolectores o recuperadores de basura que van transitando por el espacio y pues esto hace que
digamos que los sentidos de confianza en comunidad se vayan fortaleciendo y pues medirlo, no sé, en un igual como les digo, en un plazo de tiempo tan pequeño, pero pues ha sido la búsqueda. Adán regresa al paraíso, ese es nuestro primer proyecto con el que hacemos el primer festival, hace parte de la programación del presente. Y pues es nuestro primer hijito audiovisual. Adán, pues es la historia de un hombre muy creyente que viene desplazado de algún lugar del país en búsqueda de mejores condiciones que no cuenta en su pueblo. Pero pues en el día mientras va y busca y lleva hojas de vida, al final del día se da cuenta pues que tiene menos Bueno, plata del que con el que inició y pues sigue muy devoto como nuestro país, devoto creyente, apaga una velita que le tiene a la Virgen pues para que le ayude a buscar trabajo pronto y pues dice que mañana será otro día, ¿no? En su bueno, como resignación. hola. Estimada Tatiana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, por la pregunta, por atender esta pregunta y por la respuesta que nos ofreces. Te invitamos entonces a que continuemos con las siguientes preguntas al final. Maestro Pablo, ya vemos Sí, perdón, que... no sé qué pasó con... Bueno, voy a empezar entonces narrando la experiencia. Decía que empezaba en el año 2000 con un trabajo que desarrollamos para Pública en el Estado de México. Pero hay que ver que no podía seguirse trabajando esta asignatura en el sentido clásico que se venía trabajando, el concepto, el juicio, las inferencias, etcétera, sino que buscamos un poco más la lógica inferencial, la teoría de la argumentación, y eso dio con un libro que se llamó Para la asignatura de lógica, y en ese momento fue un impasse para la Universidad Autónoma del Estado de México. Se llamó Pensamiento y Razonamiento Lógico, no se llamó Lógica. Esto ya daba una idea de que se trataba de entender de un modo diferente la práctica de la filosofía en las escuelas preparatorias. Después, solo les voy a recordar que la historia de la filosofía en México ha sido una historia bastante disruptiva, como en muchos países con la llegada, sobre todo, de los sistemas políticos neoliberales. Entonces, en el 2006-2012 se suprime el área de filosofía en el bachillerato tecnológico. Sin embargo, la presión de los grupos académicos en México hace que se vuelva a incluir el área de filosofía en el bachillerato tecnológico, y eso nos permitió, por invitación otra vez, trabajar la propuesta de filosofía para niños como esquema básico, metodología de enseñanza de las asignaturas de filosofía. Y ahí tuvimos un foro internacional de filosofía en el 2012, que era como lo que un poco sintetizaba toda la experiencia que habíamos tenido en esos años. Un año después, 2012, 2013 quizá, se nos pidió participar en la elaboración de una propuesta que continuara la idea de filosofía para niños, pero como todavía filosofía no estaba consolidada en el bachillerato tecnológico, preuniversitario, preparatoria. Había una asignatura que era comunicación y literatura, algo así, y ahí había un espacio que era 18 para los 18 cuentos de escritores latinoamericanos para jóvenes de 18 años que se trabajaban en el bachillerato. Ahí hicimos una experiencia de trabajar los objetos filosóficos dentro de cada uno de los cuentos de estos escritores latinoamericanos para que los estudiantes pudieran trabajarlos en la clase de comunicación. Hacia el 2012, la idea de la filosofía, estoy hablando del bachillerato tecnológico, se empieza a abrir
solo que ahora con la participación de varias universidades que han enviado a sus profesores para participar en la puesta en práctica del retorno de la filosofía al bachillerato. La discusión fue muy aguda, muy intensa, en el sentido de que quienes veníamos trabajando ya estas propuestas en la Universidad del Estado de México, un poco antes en esta parte de 18 para los 18, se nos hacía como más pertinente trabajar objetos filosóficos más que la historia de la filosofía en la filosofía del bachillerato. Entonces ahí la discusión fue ríspida y en términos generales, los profesores que venían de distintas universidades y que iban a apoyarnos para capacitar a los profesores de bachillerato tecnológico pedían temas para los programas de filosofía, temas de filosofía, temas de lógica, temas de ética. Y nosotros ya teníamos como esta experiencia de trabajar el objeto filosófico en la literatura, el objeto filosófico en la danza, el objeto filosófico en la pintura. Era como una idea de trabajar objetos filosóficos en el espacio de la cultura como una forma de trabajar filosofía en el bachillerato. Por eso la discusión fue muy, muy ríspida, en el sentido de que los profesores decían, no puedes dar lógica si no tienes un temario de lógica. Y nosotros decíamos, no, pero lo que tenemos son experiencias hechas literatura para que los chavos desarrollen la capacidad lógica de argumentación, inferencial y todo eso. Finalmente, no sé si ganamos o perdimos, pero se siguió el proceso de trabajar el objeto filosófico en términos culturales más que de historia de la filosofía. Por una razón en ese momento pensábamos, estamos trabajando con jóvenes de 15, 18 años cuyo interés vital, cuyo interés existencial tiene que ver con la cultura vivida en ese momento, más que con textos filosóficos que respondían a problemáticas que a los estudiantes actuales, 15, 18 años, no les van a interesar, ¿no? Bueno, a partir de todas estas experiencias, en la UAM citó una experiencia muy interesante, en una de las primeras experiencias que tuve en este nivel, cuando dijimos, vamos a trabajar como metodología de enseñanza, filosofía para niños. Bueno, la reacción fue inédita para mi gusto, porque decían, aquí estamos trabajando con jóvenes y tú nos traes una propuesta que es para niños. Y desde el principio a los profesores de la Universidad del Estado se les dijo, filosofía para niños significa una actitud, no una edad. Parece que eso no se logró entender, porque hasta donde alcanzo a ver, en ese momento el profesor de bachillerato, aunque con una licenciatura en filosofía, no alcanzaba a vislumbrar que empezaban a haber cambios que no podían hacer soportable la forma de enseñanza con que habíamos sido formados nosotros. Ahí mismo se dio una experiencia inédita, porque uno de los profesores decía, es que llegamos con la propuesta de comunidades de investigación y los estudiantes dicen, yo pago para que usted me enseñe, no para que me ponga a platicar o a pensar. Y en esas, otro profesor intenta desarrollar la comunidad de investigación, pero siente que no logra dominar este proceso, y resulta que un estudiante que habíamos formado en el Estado de México en los ciclos anteriores, levanta la mano y le dice, él había sido de sexto año, 4 años después, y había tomado filosofía para niños en el 6º grado, y 4 años después está en la preparatoria, y le dice, profesor, no se preocupe, yo me formé en el 6º grado con el programa de filosofía para niños, yo podría apoyarle. Y en efecto, desarrolló una buena sesión del programa de filosofía para niños, me acompañó durante el trabajo en CIEM, me dio algunas ideas interesantes
para poder desarrollarlas en la Universidad del Estado de México y después en el Bachillerato Tecnológico Mexicano, ¿no? Entonces, voy a presentar como una concreción de toda esta experiencia en términos de lo que llamo modulaciones, para dar una idea de cómo se va modulando la práctica filosófica hasta donde yo la tengo presente en este intercambio con profesores universitarios que han participado en el proyecto de filosofía para el bachillerato tecnológico y en algunas otras discusiones. Bueno, ¿cuál es la mirada canónica que tenemos en la enseñanza de la filosofía? La mirada canónica es básica. Tenemos un profesor de filosofía y estudiantes frente al profesor, o tecnológicas para facilitar. Si los estudiantes viven en la tecnología, hay que acercar la tecnología para enseñar filosofía. Es como la mirada muy canónica. Sin embargo, presento 4 modulaciones que pueden verse reflejadas, que pude ver. La primera modulación. La primera, está un profesor de filosofía, pero la primera modulación es que este profesor se preocupa por la historia y los problemas de la filosofía en términos de algo que le llame la atención al estudiante. Un poco, digo que en esta primera modulación, el profesor de filosofía se interesa más porque la filosofía, en términos de historia y problemas, tenga algo que decirle al estudiante. Esa es la primera modulación. La segunda modulación es lo que se llama método regresivo en la enseñanza de la filosofía. Esta tesis la desarrolla el doctor Silvio Gallo en Brasil. Digo, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero he leído sus trabajos. Y esta tesis se modula de este modo, la práctica se modula de este modo. Tenemos un profesor de filosofía, pero es un profesor de filosofía que quiere que el estudiante forme parte de los problemas de la historia de la filosofía. ¿Y cómo le hace este profesor en esta modulación? Bueno, resulta que el profesor de filosofía sabe que hay conceptos filosóficos en los textos de filosofía, pero sobre todo sabe que esos conceptos filosóficos son parte de problemas que los filósofos han tenido en las manos y que han tenido que responder con conceptos a esos problemas. Entonces, el método regresivo implica que el profesor busca la forma de que a partir de los conceptos los estudiantes regresen a los problemas, por eso es regresivo, regresen a los problemas para ver cómo los problemas han implicado una forma de razonar del filósofo, de modo que ha construido todo este sistema conceptual que va a aparecer en el libro que les dejaron de tarea. Sin embargo, aquí no hay un problema, una ignorancia real, sino apenas una sensación formal de ignorancia. Esto es, el estudiante, a pesar de tener esta modulación, finalmente no es su problema y no le va a interesar, aunque esta modulación está más cercana a la inquietud de muchos estudiantes, y por esa vía muchos estudiantes se enamoran de la filosofía. En la modulación 3, tenemos otra vez al profesor de filosofía y al estudiante, pero aquí el profesor de filosofía se preocupa por buscar analogías que el estudiante podría estar viviendo, ¿no? Y estas analogías las va a encontrar en diversos textos de la literatura, del arte, de la danza, de la música, y en esos textos este profesor va a encontrar los objetos filosóficos. Por ejemplo, libertad, mundo, existencia, instante, soledad, yo, aislamiento, pandemia,
estos problemas, estos objetos filosóficos, aunque dije algunos que no son necesariamente objetos filosóficos, pero si los interrogamos los podemos hacer objetos filosóficos. Entonces, este profesor, digamos, lleva algún cuento de García Márquez y ese cuento lo explora en términos de algún objeto filosófico para que el estudiante se emocione por aprender a filosofar. Pero aquí otra vez nos encontramos con una sensación formal de ignorancia. Todavía el estudiante no tiene este problema. Por eso dije, el profesor busca analogías en la literatura, en el arte, en la danza, en la música, que podrían hacerle pensar al estudiante que está viviendo esas experiencias, ¿no? Modulación 3. Y la modulación 4 es lo que me parece que podría matizarse como una apuesta que empecé a imaginar y a pensar desde que leí el texto de Silvio Gallo, y también sigue mucho las discusiones con este profesor argentino, se me olvida, a él sí lo conozco, Cerletti, pero no recuerdo las discusiones que tiene Cerletti en el tema de la enseñanza de la filosofía. Aquí podrían aparecer. Bueno, y esto lo podemos ver en películas, por ejemplo, el profesor, no recuerdo el personaje, es muy conocido este personaje, el profesor, digamos que acogería esta propuesta, estaría en esa película. Entonces, aquí tenemos a un profesor, pero este profesor no va a ir a la literatura ni a los problemas de la historia y métodos de la filosofía. Este profesor va a buscar los problemas de la vida cotidiana de los estudiantes. ¿Cuál es el sentido de la vida, por ejemplo? ¿Qué hacemos si tenemos una ruptura sentimental? ¿Qué pasa con las fobias o las filias? Y estos problemas de la vida sí son del estudiante. A partir de esos problemas, entonces, la clase o fuera de la clase se tiene que convertir en un espacio para la construcción de conceptos que permitan resolver ese problema vital de la clase en ese momento. Eso es lo que Cerletti le va a llamar generar el acontecimiento en la clase. Y esto es lo que genera el acontecimiento en la clase, esto es lo que rompe la cotidianidad que de otro modo quedaría cristalizada como un impas para los jóvenes. Y aquí existe la sensación real de ignorancia de los estudiantes y aquí se da el camino de lo que podemos llamar pensar filosóficamente. Pero mi texto se llama Incursiones sobre una idea del método progresivo para la enseñanza de la filosofía donde haya lugar, ¿no? Y donde haya lugar, pues en cualquier parte. Y donde haya lugar fue una experiencia que a mí me pareció interesante. Chalco, yo trabajo en Chalco. En Chalco hay niños jugando en el parque y empezamos a platicar y de pronto estábamos en la discusión de si podemos mentir. Ajá. Y entonces, si podemos mentir, a mí me pareció interesante porque recordé el texto de Kant, ¿podemos mentir por filantropía? ¿No? Y la discusión fue muy interesante porque los niños, en la medida en que yo preguntaba, iban acomodando los conceptos para dar respuesta. La conclusión de esta discusión en ese parque, por eso dije, donde haya lugar, no solo el salón, donde haya lugar, la conclusión de un niño fue: cada mentira tiene su caso. Y esta es una apuesta más, ¿cómo decirlo?, más de otros movimientos éticos diferente a la ética formal kantiana, que no puedes mentir porque si mientes te contradices, muy socrática la cosa, y no puedes vivir con alguien que sea contradictorio. Recuerden que somos dos en uno. Bueno, esta es la experiencia que
les presento. Las diapositivas eran bonitas, me tardé un poco en ponerlas, pero bueno, yo espero haber expuesto lo más sustancial que pude sistematizar en varios momentos, pero bueno, a veces es como extraño, porque yo recuerdo la última participación que tuve fue en el Congreso Internacional de Filosofía en San Cristóbal y presentaba algunas líneas de esto. Y la primera pregunta de los participantes fue: ¿usted es profesor de preparatoria? La verdad es que ya no lo soy, ¿no? Ahora soy profesor en un posgrado. Fui profesor de preparatoria, ¿no? 1 y 2. Parecía que había más interés en pensar qué tipo de tecnología podía dar la pregunta generadora. En aquel momento era el boom esto de las preguntas generadoras, que reflexionar sobre qué hacemos en la clase y cómo estamos modulando la clase. Bueno, les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Pablo, por sus valiosos aportes. Nos deja claros muchos puntos y creo que como es el deber de la filosofía, también nos deja con muchos cuestionamientos personales acerca de nuestra labor como maestros, como maestras, como formadores de juventudes y de infancias. Le agradezco por sus aportes respecto a cómo la infancia y la filosofía pueden hacer un buen equipo y cómo es nuestro deber respetar el pensamiento de los niños y las niñas y al contrario estar estimulándolo, ¿no? Vemos ahí un poco de cómo ha avanzado ese concepto sobre las infancias, cómo hemos pasado de pensar que los niños eran como lo pequeñito, lo menudito, lo incapaz, y ahora se está reconociendo la importancia y el valor que recobra cada día más las infancias. Ojalá todas estas experiencias pasaran, sobre todo en nuestras instituciones con los jóvenes, porque creo que muchos hemos tenido muchas experiencias más bien aburridas de recitar los autores y sus principales postulados en cuanto a las clases de filosofía. Quiero resaltar acá unos comentarios que hace el maestro José Alfredo Malagón desde la UPTC de Tunja. Él resalta que la filosofía para niños parte de la tendencia del razonamiento en el pensamiento del niño y también resalta un maestro que tenemos como referente de filosofía para niños, que es Diego Pineda de la Universidad Javeriana de Colombia. Yo voy a lanzar la primera pregunta que hace Paola Esparatino. Ella dice, ella quiere saber si la filosofía y la ética tendrían que darse en todos los niveles educativos y cómo cree usted que se podrían llevar esos procesos, maestro. Es una pregunta interesante, pero ¿de qué se trata en Filosofía para Niños? Si recuerdan, Filosofía para Niños tiene un proyecto curricular consolidado. Por otro lado, Angélica Sátiro desarrolla otro proyecto también ya consolidado. Ambas propuestas son muy interesantes para poder poner en ejercicio en la escuela, por una razón básica. No son discusiones del campo de la historia de la filosofía, sino que son discusiones acotadas en experiencia que vive la infancia, y frente a esas experiencias que vive la infancia, la capacidad de interrogación de los profesores es lo que va dando pauta para poder posicionarse o filosóficamente en términos de pensamiento o éticamente en términos de posibles acciones y posible identidad de la subjetividad de los niños. Yo creo que no se trata de llevar la historia de la filosofía tal y como se cursa en una licenciatura, sino que en estos grados se trata de llevar experiencias cercanas a la infancia, para empezar. Aquí soy
muy cuidadoso porque creo que uno tiene que empezar a trabajar los libros de Littman, los libros de Sátiro, y poco a poco uno se va dando cuenta que la vida de cada día de la infancia es el lugar donde están los objetos filosóficos de interés de la infancia. Gracias, maestro. Bueno, en esta sesión de preguntas vamos a hacer una pregunta para la profesora Giselle Tatiana, que dice, ¿cuáles son los referentes teóricos para abordar la ciudad como territorio? Bueno, buenas noches. Los referentes teóricos para abordar la ciudad como territorio, pues en principio tenemos a Jesús Martín Barbero, Necesario García Canclini, Néstor García Canclini, y pues digamos que Edward Hall, él es un antropólogo, o sea, el marco teórico está digamos, como sustentado tanto desde la sociología como desde la antropología. Y en la antropología tenemos a Edward Hall y a Mark Ausch, que nos permite hacer una acepción del territorio y del espacio, tanto el espacio personal como el espacio social. Y incluso Edward Hall en la dimensión oculta, pues nos permite ver muchas dimensiones de ese ser individual, social, grupal, que uno no entiende cómo se maneja, digamos, en situaciones de hacinamiento. Lo veíamos en una clase con la profesora Ana Brisset, cómo abordar un metro o un Transmilenio en la ciudad de Bogotá, que perdemos nuestro espacio personal, nuestro espacio incluso a veces hasta nuestro espacio íntimo. Y Warhol pues nos permite ver esas relaciones de el espacio individual con ese geoespacial. Muchas gracias, Giselle. Bueno, maestro Pablo, hemos recibido muchos comentarios de felicitaciones y agradecimiento por sus valiosos aportes. Y una de las preguntas es cómo desde la argumentación y el debate se puede leer la realidad y comprender los problemas del contexto. Sí, claro, eso es algo interesante porque comprender la realidad a través del debate o la argumentación implica no comprenderla mediada por los autores que uno quiera. Porque cada uno de nosotros tiene una forma de representarse el mundo y cuando se representa el mundo en esa forma, la ofrecen una opinión. Y ahí es donde está el lugar interesante para, a partir del debate y la argumentación, expandir nuestra razón, hacer comprensible que hay muchas opiniones y que cada una de esas opiniones contiene un valor de verdad, pero ser capaces de develar ese valor de verdad, o de falsedad, o de error, o de equivocación. Solamente en el espacio público me llama la atención esta idea interesante de llevar el cine al espacio público. Solamente en ese espacio público es que puede funcionar la argumentación y el debate para poder develar la realidad que cada uno tiene. Al final de cuentas, la realidad no es una abstracción, la realidad es una concreción en términos de cómo, en un recorte que tiene cada uno de nosotros, asume que esa es la realidad. Gracias. A usted, maestro, muchas gracias. Para la profesora Giselle, el maestro Alfredo de la UPTC hace el comentario acerca de que la calle, como no lugar, permite andar y desandar, habitar y dejar espacio para que los otros habiten. Y tenemos una pregunta para usted, maestra Giselle, ¿cómo se desarrolla la escritura y producción de guiones? ¿Y quiénes participan en ese proceso? Bueno, digamos que pensarse el festival inicia desde el momento en que uno pues se idea el tema del festival
Y ese tema es el que va a desarrollar en el marco en el que se va a escribir el guión. Por lo general son guiones de Filminuto, lo escriben, pues como les decía en la presentación, hay una inscripción previa a los talleres, es un taller integral de creación audiovisual, donde se ve lenguaje audiovisual, fotografía, cámara, bueno, todas las áreas esenciales para la producción y rodaje de un material audiovisual. Pero la escritura se da a partir de la temática del festival que se idea previo pues a montar la idea del festival como tal. Sí, eso es todo. Gracias, maestra Giselle. Recordamos a nuestros asistentes diligenciar el formato de asistencia que ya está en nuestro chat. Maestro. William David Rodríguez hace una pregunta que me parece interesante. Si se pueden hacer las combinaciones de las 4 modulaciones para enseñar filosofía. Yo creo que eso es lo óptimo. Si no, te quedas en la versión canónica de solo buscar qué medios tecnológicos o retóricos vas a usar para poder llevar la filosofía al estudiante. Y eso es lo más aburrido y tiene que ver con la segunda pregunta de Ana Bricet Ramírez, que dice, se queda en el libro de filosofía, los estudiantes son apáticos a la filosofía, se plantean clases repetitivas para memorizar a los filósofos, y yo nunca dije que habría que repetir a los filósofos, dije que una de las modulaciones era esa, pero que a mí me parecía que la filosofía, por eso se aburren los estudiantes, si les enseñamos esta historia de la filosofía como si fueran a estudiar la profesión de filosofía, los aburrimos rápido, y los estudiantes están en un momento de explosión vital, de modo que hay que tomar esa explosión vital, esas aristas de la explosión vital, para pensar desde esas aristas y no desde los filósofos. Claro, el que hace este ejercicio tiene que conocer a todos los filósofos que podrían estar en la historia de la filosofía. Citas a Byung-Chul Han, por ejemplo, es el que estoy recordando ahorita, y por ejemplo, no vas a decirles a los estudiantes, a ver, vamos a trabajar el aroma del tiempo, porque se van a aburrir, pero sí puedes interpelarlos en cómo viven el tiempo, hasta llevarlos a través de las preguntas y respuestas que te van dando a este concepto que es el aroma del tiempo. Gracias. A usted, maestro, muchas gracias. Profesora Giselle, le damos entonces el espacio para que responda a la pregunta. Se la repito y pido disculpas. ¿Cómo ha trascendido los procesos identitarios del territorio con el proceso de Asimov? Listo. Entonces, pues creo que los procesos identitarios que se han gestado en torno a ese territorio en particular, pues es la forma en cómo habitamos el espacio público. Entonces, como decía en una intervención anterior, este era un lugar que se sentía como un lugar de miedo, porque la oscuridad de esa parte de la Alameda, pues generaba que no hubiese mucho tránsito en el espacio. Debido a los 3 últimos festivales que se han desarrollado en el mismo lugar, se percibe que el espacio tiene un mayor tránsito y por ende se ha mitigado ese lugar de miedo en la localidad. Gracias, profesora Giselle. Para el maestro Pablo, una pregunta muy interesante. ¿Cómo desarrollar procesos de filosofía para niños y jóvenes de inclusión? Bueno, les propongo que mientras el maestro Pablo organiza los problemas de conexión, le demos paso a la maestra Milady, que quiere hacer un comentario. Milady, tiene 1 minuto para el comentario, por favor.
Bien, queridos hermanos latinoamericanos, el comentario es sobre una investigación que hice años atrás, precisamente sobre el aprendizaje de la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, en realidad no carecemos mucho del enfoque, del desarrollo de una personalidad crítica, una personalidad analítica, una personalidad que le permita al estudiante pues seleccionar información, procesarla, convertirla en conocimiento y que ese conocimiento pues le sirva para su vida diaria. Normalmente el enfoque es un enfoque historicista, teórico, que valgan verdades, aburre mucho al estudiante. Entonces la investigación que llevé a cabo precisamente lo que tenía, el propósito que tenía, ver una metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante tenga una participación activa de creación de pensamiento. Utilicé la plataforma Moodle en ese momento para poder desarrollar todo un sistema de aprendizaje basado en herramientas tecnológicas y obviamente desarrollaron competencias críticas, sociocríticas. Sin embargo, además de ello, quisiera aportar que años atrás hice otra investigación donde seleccioné los tipos de personalidades habidas en el aula, empezando por el análisis de sus temperamentos, basados en la teoría morfológica, y llegamos pues a un primer diagnóstico donde los estudiantes que aprendían filosofía, a diferencia de las percepciones que normalmente tenemos, que los que quieren aprender filosofía son aquellos chicos que les gusta la lectura, les gusta leer, les gusta estar necesariamente con un comportamiento habituado a la soledad, etc. Con este enfoque sociocrítico de la filosofía, más bien llegamos nosotros a las conclusiones que los estudiantes que tenían mayor tendencia a desarrollar competencias y capacidades de creación filosófica eran los biserotómicos, lo que normalmente nosotros conocemos como aquellos chicos alegres, sociables, que gustan del confort, les gusta estar siempre en compañía de otras personas, compartir diferencias, y si en ello nosotros desarrollamos habilidades para mejorar la convivencia, como la tolerancia, como la inclusión, y todos aquellos elementos que le permitan a él ser buen ciudadano, ser responsable socialmente, finalmente va a lograr el desarrollo humano y el estado de bienestar. Eso era, quería compartirles esas experiencias que había tenido sobre el aprendizaje de la filosofía. Gracias, maestra. Le damos ahora la palabra a la profesora Elsa Tovar Cortés. Elsa, tienes un minuto para tu comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. En general, quiero tomar la pregunta de qué hacen para la inclusión. En general, yo creo que los sistemas latinoamericanos, tengo evidencias de que la inclusión es muy limitada. Y no quiero pensar en las personas que dicen que tienen un hándicap particular para ser incluidos, sino que quiero pensar en todos. Me explico e ilustro el asunto. Yo soy afrodescendiente. Yo he tenido muchos años de universidades. He sido maestra universitaria y maestra de bachillerato. Pero yo en general no veo que mis compañeros incluyan. Una cosa es estar en cuerpo físicamente en un salón de clase o en una institución. Y otra cosa es ser incluido, porque ser incluido quiere decir que en los aspectos culturales de esa institución se tiene en cuenta tu cultura. Yo, por ejemplo, no veo, y pese a que yo estuve en las mejores universidades de Colombia pública, que yo fuera incluida desde mi cultura. Yo no leía filosofía escrita por algún africano, nadie daba esa bibliografía, pues, es decir, estaba toda mi existencia física, pero toda mi inexistencia cultural y mental. Y eso yo veo en los salones de clase, en Bogotá, en Cali, yo no sé si en México, pero están en un salón de clase, comparten indígenas,
afrodescendientes, no voy a decir mestizo, voy a decir más bien los blancos, porque el mestizaje es una manera de disfrazar la racialización y decir que somos homogéneos cuando no somos homogéneos. Pero ahí no está ni la cultura del indígena, ni el idioma del indígena, ni se alude a textos de indígena, solamente está la cultura desde los centros de poder. ¿Y a qué llamo los centros de poder? Esos que se estatuyeron desde la ilustración y desde la modernidad, y creó unos centros de poder, y eso es el pensamiento europeo. Y en nuestro caso también el pensamiento norteamericano. Como es un minuto, yo no sigo más, pero sí los invito a pensar en aquello de la inclusión cuando los países son diversos. Pero tenemos universidades que nos forman, que son occidentalizadas, es decir, con modelos europeos, y nos enseñan a pensar desde los europeos. ¿Sí? Y los europeos son de cierta medida lo que nos colonizaron, es decir, en cierta medida no son nuestros amigos, son nuestros enemigos y los que nos enseñaron a racializarnos y a dejar yo no voy a decir competencias ni voy a decir capacidades, sino a dejar unos poderes en uno y a otros sin poder. Aunque todo cuerpo y toda persona está plena de poder. Eso era solamente por ahora. Muchísimas gracias, maestra Elsa, y a la maestra Milady también por sus valiosísimos aportes. Y voy a darle la palabra a César Damián, de quien quiero resaltar que es uno de nuestros maestros en formación que hacen parte de nuestra red Chispa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas, a los anfitriones, la profe Lina, la profe Ana, la profe Diana, profe Alberto, por permitirnos estar en ese espacio, por seguir trabajando apasionadamente por personas como yo, y por los demás que quieren seguir aportando al conocimiento. Decirles también que fue un honor participar en este espacio, conocerles a todos y todos, y también dejar ahí en el tintero de las reflexiones esa que propone la profe Elsa, que es realmente importante, y es el tema de la inclusión, de cómo nos estamos pensando, qué es lo que estamos incluyendo, si de verdad estamos incluyendo. Y la invitación es que recordemos que a las personas que no pudimos responder las preguntas aquí en directo, en la sesión, estaremos respondiendo por el blog de la red. Y pues seguirlos invitando a que nos sigan acompañando en estos espacios que se están llevando cada sábado a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y no, pues nada más que contarles mi gratitud por hacernos parte de este tejido de red de conocimientos, y muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy, esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Estimada maestra Elsa, ¿me escucha? Sí, señora, claro. Quisiera invitarla a que hiciera también el cierre de este seminario. Sus reflexiones son muy pertinentes no solamente para pensarnos una filosofía blanca, que además nos sigue perpetuándose en los procesos de enseñanza de la escuela, sino estamos hablando de una política, una ciencia, una literatura, la cultura eurocéntrica, que refuerza los patrones de racialización y que niega las diversidades. Quisiera invitarla a que hiciera parte del cierre de esta sesión, y como qué otras reflexiones, o más bien qué reflexiones otras nos puede seguir dejando para seguir alimentando este espíritu de discusión que, como bien lo planteaba el maestro Pablo, modulan
nuestra experiencia, modulan el acto del pensar. Que si bien la filosofía para niños tenemos que generarla y asumirla como una actitud, sacándola de esa noción de infantilidad, ¿no? Esa noción de infantilización que se le está otorgando a cuando escuchamos filosofía para niños, como si solamente fuera un ejercicio para los pequeñines, sino es más bien una actitud de indagación y de exploración. Bienvenida a escuchar sus reflexiones, maestra Elsa, para hacer el cierre, y luego le daría la palabra a Lina y a Damián. Maestra. Gracias, Ana Brisset. Te saludo. Sé que estás en la misión de educación y sabiduría ciudadana. Me encantaría que allí nos encontráramos alguna vez y compartiéramos. ¿Eres la única que está de Red Chisua o hay otras personas de Red Chisua también? No, también hay otras personas, maestra Elsa. Está el profesor y colega, amigo, el maestro de la red, el profesor Juan Carlos Ramírez, un profesor experto también en robótica, con unos trabajos maravillosos en tecnologías en el aula. En su momento también nos acompañó la profesora Mónica Cuineme. Con ella hago equipo en el proceso y en el eje de educación inicial. Entonces, claro que sí, estamos muy dispuestos a seguir conversando. Sí, yo estoy en educación para todos. Y entonces, pues a ti ya te conocía por la red Chisua desde antes. Yo soy de la red del nodo orientación. Fabuloso. Sí. Fabuloso. Bueno, gracias por esta oportunidad. Yo me quiero despedir esta tarde con unas palabras de un gran maestro latinoamericano. En este caso hablo del maestro de José Vasconcelos, mexicano, uno de los emancipadores de México, que dice que nosotros nos hemos educado bajo los cánones de nuestros enemigos, de aquellos que desde la modernidad nos consideraron subhumanos. Y nosotros seguimos dándole gloria siguiendo sus modelos. Entonces, y así formamos a las nuevas generaciones, siguiendo los modelos de ellos, pero no seguimos modelos de indígenas, por ejemplo, no seguimos modelos afro, los que procedemos de África, sino que seguimos pensando en la hegemonía de los que siempre nos han subalternizado. De hecho, desde la pedagogía, cuando ustedes van a las universidades, sea de la que ustedes procedan, no empiezan a estudiar a los grandes maestros latinoamericanos, que los tenemos y muy buenos. Hay 10 maestros considerados los mejores latinoamericanos y tenemos de varios países, pero ustedes no salen de la universidad sin conocer a los grandes pedagogos europeos y a los grandes pedagogos norteamericanos y a los grandes pedagogos anglosajones. Y yo no tengo nada en contra de esa universalización. Lo que pasa es que no es universalización porque es limitada, porque ahí no están los grandes maestros latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, mi invitación es a descolonizarnos, ¿sí? Y que no sigamos colonizando, porque ese papel de descolonizarnos más nos corresponde a nosotros mismos, ¿sí? Por eso vamos a la universidad. Cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿qué es pensamiento crítico? Nombrar a los que hablan de pensamientos críticos, o es empezar un proceso de autocrítica y de construirse desde la autocrítica para empezar a construir otros espacios, otros saberes, otros discursos y para empezar y mirar espacios otros, educación otras, salones otros, que lo alternativo florezca. Qué bello, qué bello. Muchas gracias. Estimada Lina. Gracias. Bueno, para cerrar, es mi deber entregar hoy la mochila
a todos y todas, hacerles la invitación a que la lleven, a que la carguen, a que nos ayuden a llenar nuestra mochila personal con todos sus aportes, con todas esas cosas hermosas, sus proyectos, con todo este tejer que estamos haciendo día a día. Y también entregamos nuestra mochila para que se aporte para cada uno de ustedes. Los invitamos a seguir tejiendo red en conjunto, a seguir en este proceso y a seguir compartiendo estos espacios tan valiosos. Muchísimas gracias para todos y todas.